Si me permitís, voy a saludar a José Manuel Villegas, que es secretario general de Ciudadanos, y también queremos conocer su opinión, lógicamente, un día después de rubricarse los acuerdos por separado de PP Ciudadanos, por un lado, PP Vox por otro, y que hoy han seguido a la greña, tanto desde Vox como desde Ciudadanos, lanzándose pullas, críticas, ataques, etcétera, etcétera. Vamos a ver, don José Manuel, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, en algún momento usted ha participado de forma muy activa, participó de forma muy activa y directa en las negociaciones para conseguir este acuerdo que ayer se rubricó, por separado, pero se rubricó para que haya un gobierno de PP y Ciudadanos y se ponga en marcha la legislatura. ¿En algún momento vio usted peligrar ese acuerdo que finalmente se firmó ayer? Bueno, estas situaciones de negociación, hasta que no están cerradas, pues nunca se sabe. Pero la verdad es que esta negociación de Ciudadanos con el Partido Popular para conseguir este gobierno de coalición y este acuerdo, este pacto de gobierno, de las políticas que tiene que hacer este gobierno de coalición, pues no ha sido especialmente complicado. Yo creo que los dos partidos teníamos muy claro que los andaluces querían cambio, que era una oportunidad histórica, que había que responder a esa demanda de cambio de los andaluces, que desde luego Ciudadanos se había comprometido en campaña a que sus votos, los votos de los andaluces que fueran a parar a Ciudadanos, iban a servir para que hubiera cambio en Andalucía, y efectivamente eso se ha producido, y después de estos días de negociación pues cristaliza el cambio en Andalucía, y yo creo que es algo que debemos celebrar, ¿no? Debemos celebrar que por fin, después de 37 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, pues eso ha cambiado. Va a haber un gobierno nuevo en Andalucía, va a entrar aire fresco en la Junta de Andalucía, y como decía el señor Mario Jiménez, Partido Socialista Obrero Español de Andalucía se va a ir a la oposición. Eso creo que es una gran noticia para Andalucía, lo tenemos que celebrar, y eso suponía que para eso cristalizara pues tenía que haber un acuerdo, este acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos, este gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, y eso se ha producido también, y por lo tanto tenemos todas las condiciones para que ese cambio se produzca a partir de la semana que viene. Pero, señor Villegas, hacía también falta que se uniera al acuerdo, apoyara ese acuerdo Vox, cuyos 12 diputados son imprescindibles en este sentido. O sea, son los que se necesitan para sacar adelante el cambio, o sea, materializar el cambio. ¿Por qué no ha habido nunca en todo este tiempo la posibilidad de que ustedes se vieran, hablaran? Eso no significa que ustedes asumieran ningún postulado de Vox, pero por lo menos que hablaran, ¿no? Un fair play, no sé, la fineza, bueno, nosotros creemos los italianos, que debe imponerse siempre en la política. ¿Qué impide que ustedes se hablen? A ver, con vos. Bueno, nosotros creíamos que la mejor estrategia era llegar a un acuerdo con el Partido Popular, llegar a un acuerdo de gobierno de coalición, como se ha producido, tener un buen programa de gobierno con esas 90 medidas que tenemos firmadas con el Partido Popular, que es el programa del gobierno que va a implementarse durante los próximos 4 años, y luego que el resto de partidos, los 3 partidos que no están en ese acuerdo, pues decidieran, y cada uno tendría que dar explicaciones a su electorado de si permitía o no permitía el cambio. Creíamos que era la mejor estrategia, que no había que negociar ni cambiar el acuerdo de gobierno, que no había que introducir a ningún otro partido tampoco en ese gobierno de coalición, que no había que hacer un tripartito en Andalucía, sino que había que hacer un gobierno de coalición de Ciudadanos y el Partido Popular, y eso es lo que se ha hecho. Y nosotros creemos que en vez de negociar o cambiar ese acuerdo con otros partidos, lo que había que hacer era presentar ese acuerdo a los demás partidos y que ellos decidieran si bloqueaban el cambio en Andalucía o permitían que se iniciara la legislatura, y luego cada uno tendría que responder ante sus votantes, ¿no?, de sus decisiones. Pero, insisto, ¿eso incluía el no hablar con esa fuerza política concretamente? Bueno, no se trataba de no hablar. Nosotros tenemos la estrategia de no negociar con las otras 3 fuerzas políticas, de que solo hubiera una mesa de negociación con el Partido Popular, y luego pues habría que presentar el acuerdo al que llegáramos con el Partido Popular pues a las demás fuerzas. No habíamos llegado a plantear cómo se hubiera hecho esa presentación, ¿no? Pero no se trata de hablar o no hablar. Por supuesto que al final hablas con todos los partidos, son partidos que tienen representación en el Parlamento de Andalucía, y vamos a hablar con ellos, con todos, con los 5 partidos vamos a tener que interactuar entre nosotros, igual que se interactúa en cualquier otro parlamento, ya sea el Congreso de los Diputados o parlamentos autonómicos. No se trata de hablar o no hablar, se trata de si había que plantear
negociar lo que ya se había pactado con el Partido Popular, si había que renegociarlo con otros partidos. Nosotros entendíamos que no, que ese era el único programa de gobierno, que no había que tocar nada de ese programa de gobierno, que además es un buen programa, que vamos a ver cómo cuando se ponga en funcionamiento a partir de la semana que viene van a cambiar mucho las cosas en Andalucía, y eso es lo importante, y creemos que esa era la mejor estrategia. No se trata de hablar o no hablar, tendremos que hablar, insisto, todos los partidos, como ocurre normalmente en la vida parlamentaria, pero creemos que el acuerdo que teníamos con el Partido Popular no se podía luego renegociar con otros partidos, como de hecho no se ha hecho, ¿no? El programa de gobierno son las 90 medidas que pactamos con el Partido Popular. Insisto, creo que va a ser un gran programa de gobierno para los andaluces, y que los andaluces van a ver cómo mejora su vida en los próximos meses, en los próximos años, gracias a que le vamos a quitar esa losa que pesaba sobre la sociedad andaluza, que eran los 40 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Señor Villegas, ¿y qué va a pasar con los 37 puntos acordados por el Partido Popular y Vox? Muchos de esos puntos realmente ya aparecen más o menos de alguna forma matizada y tal en los 90 que ustedes acuerdan con el Partido Popular por otro lado. Pero esto es papel mojado, como ha dicho Albert Rivera, ¿no lo van a tener ustedes en cuenta de ninguna manera? Bueno, desde luego a nosotros no nos vincula. Como usted dice, es un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, y ellos pues lo tendrán que llevar, supongo, si quieren tirar adelante algunas de estas iniciativas que no sean, digamos, que no estén ya replicadas en el acuerdo de las 90 medidas, pues tendrán que llevarlas al Parlamento andaluz, ahí se negociará, y depende de cómo se lleve cada iniciativa, pues tendrá más apoyos o menos, y tendrán que buscar mayorías para sacarlas adelante. Pero desde luego ni la acción del gobierno de coalición ni los votos de los diputados de Ciudadanos pues se encuentran obligados a dar apoyo a ese acuerdo, porque no es un acuerdo nuestro. Nosotros no lo hemos firmado y por lo tanto no nos encontramos concernidos por ese acuerdo. Es un acuerdo entre otros dos grupos parlamentarios, entre el Partido Popular y Vox, y supongo pues que algunas medidas de esas pues las llevarán como proposiciones de ley al Parlamento andaluz, y ahí se discutirá y se verá qué apoyo tienen. O sea que son puntos que efectivamente no forman parte del pacto general para sacar adelante la legislatura, para investir a Juanma Moreno, pero sí evidentemente pueden luego ser susceptibles de aprobarse, llevarse a la práctica una vez que se ponga en marcha la legislatura y en el Parlamento las defienda o el PP o Vox. Algunas creo que son bastante asumibles, creo que incluso por Ciudadanos. Usted la habrá leído, me imagino, ¿no? Bueno, la verdad es que no vamos a comentar cada uno de esos puntos porque, insisto, antes de la investidura lo que estamos centrados es en defender el programa de gobierno que va a llevar el candidato a presidente de la Junta de Andalucía, ese programa de gobierno de cambio con 90 medidas de reformas, 90 medidas que van a cambiar a Andalucía, que van a hacer que la sociedad andaluza pueda volar más libre y pueda llegar más lejos, y en eso estamos concentrados. Y ya digo, el acuerdo que firmaron el Partido Popular y Vox, pues si consideran oportuno presentar esas medidas en el Parlamento de Andalucía, pues tendrán que buscar los apoyos necesarios para obtener mayoría. La verdad es que todos vamos a tener que trabajar mucho en ese Parlamento, porque tal como está el panorama y el reparto de escaños, todos vamos a tener que buscar mayorías para sacar adelante nuestras leyes, y desde luego la única prioridad de Ciudadanos son las 90 medidas que hemos firmado en ese pacto de gobierno, y vamos a esforzarnos y a trabajar para que cada una de esas 90 medidas pueda salir adelante en un escenario, como decimos, complicado, ¿no?, por el fraccionamiento del voto y porque va a haber que buscar mayoría. Somos conscientes de que este gobierno de coalición tiene detrás 47 diputados, que son los que forman parte del gobierno, los diputados de Partido Popular y Ciudadanos, y que a partir de ahí, para aprobar esas 90 medidas, ese acuerdo de gobierno, pues necesitaremos buscar apoyos en otros partidos. A ver, tenemos el tiempo ya muy cortito, pero Fernando Jorge quiere hacer una pregunta, señor Villegas. Venga. Muy buenas noches, señor Villegas. Solamente le quería preguntar por su opinión personal sobre Vox. Quiero saber qué piensa usted sobre Vox, porque he oído cosas en privado que no oigo en público. Veo que hasta le cuesta a usted citar la palabra Vox. ¿No cree usted que al final alguna salida genial de Vox puede hacer peligrar el gobierno andaluz? Bueno, pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo a ellos. Me pregunta sobre mi opinión personal sobre Vox. Yo creo que
Vox, que lo pronuncio con normalidad, es un partido, es un actor más del escenario político, pero es un actor, igual que hay otros actores en el escenario político español, que defiende postulados que están alejados de los que defiende Ciudadanos. En el proyecto de construcción europea estamos muy alejados. Nosotros somos un partido profundamente europeísta y ellos se encuadran más, por lo menos en sus amistades europeas, pues con la línea populista de Le Pen y compañía, y en otros aspectos. Ellos son un partido de mirar mucho al pasado también, nosotros somos un partido de mirar al futuro. Ellos son un partido de dividir a los españoles entre rojos y azules, y nosotros somos un partido que intenta reagrupar a los españoles en un proyecto común español, superando esa división de rojos y azules. Yo creo que hay muchas diferencias que se irán viendo en la actuación política y en las propuestas que cada uno pone encima de la mesa. Yo creo que eso es lo que nos va a definir al final, más que las etiquetas que nos vayamos poniendo unos a otros, las propuestas, la seriedad, la capacidad de gobernar. Yo creo que eso es lo que nos va a ir definiendo y que los españoles irán viendo cómo nos comportamos cada uno. Don José Manuel. La última, ahora sí. Soy Cristina López Schlichting. Le quería preguntar, ustedes han sostenido el gobierno socialista durante años en Andalucía, ahora de repente han dado este quiebro hacia la derecha. ¿Usted no cree que esto les puede penalizar entre sus votantes de izquierdas? Bueno, nosotros creemos que era lo que necesitaba Andalucía. Con los resultados que hubo en 2015, había que elegir entre dar estabilidad o llevar al bloqueo a la Junta de Andalucía. Después de hacer lo que creímos que era necesario en ese momento, que era dar estabilidad, y ese gobierno de 4 años marcando de cerca al Partido Socialista y consiguiendo introducir algunas modificaciones que no se hubieran hecho nunca si no hubiera estado Ciudadanos, como la bajada de impuestos, el apoyo a los autónomos. Estaba claro que la acción de Ciudadanos para estas elecciones, y con lo que nos presentamos en campaña y con lo que nos comprometimos, era que después de 37 años había llegado el momento del cambio en Andalucía. Ese fue nuestro compromiso con los andaluces. Pasamos de 9 diputados a 21 y esos 21 diputados son los que han hecho posible, están haciendo posible este cambio en Andalucía. Y por lo tanto, de momento, y con toda humildad, parece que el respaldo de los andaluces avala la trayectoria de Ciudadanos en Andalucía. En el futuro pues habrá que verlo. Ahora tenemos un reto importante por delante, que es gobernar. Por primera vez Ciudadanos va a estar gobernando una comunidad autónoma, y tenemos que ser capaces de transmitir que un gobierno de Ciudadanos es diferente, y que esas reformas que están en ese programa que hemos firmado, esas 90 medidas de reformas que son muy naranjas, que son reformas muy liberales, que son reformas muy de Ciudadanos, que son reformas que nunca el Partido Socialista Obrero Español ha hecho en 40 años de gobierno en Andalucía, pero que tampoco el PP ha hecho cuando ha podido gobernar en otras comunidades o en el gobierno de España, que esas medidas son buenas para los españoles, y eso va a ser una prueba para nosotros, y vamos a afrontar el reto pues con mucha alegría de haber traído ese cambio en Andalucía, pero también con mucha responsabilidad de la necesidad de que ese cambio sea un cambio mejor y que ese cambio permita mejorar la vida de los andaluces. Pues la semana que viene empieza todo esto. Gracias, señor Villegas, y muy buenas noches. Seguiremos pendientes de todo y seguiremos hablando naturalmente de ese cambio en Andalucía. Gracias y buenas noches.